Hoy te voy a compartir qué hacer cuando llevas tus suculentas nuevas a casa. En muchas ocasiones nuestras suculentas se nos mueren es porque no tenemos, digamos, esa paciencia o de pronto no tenemos esos cuidados primordiales cuando las llevamos a casa. Hoy les voy a dar unos pequeños tips de qué hacer cuando llevamos, por ejemplo, estas piedras vivas o unas suculentas a veces que ustedes no conocen o que son demasiado nuevas o son exóticas, y cuando las llevamos a casa terminamos perdiéndolas, digamos que a la semana. Normalmente cuando yo las traigo a casa yo procuro no regarlas, las dejo siempre en la matera que ellas vienen y pasado más o menos una semana les empiezo a hacer riegos ligeros. Los riegos ligeros son pequeñas gotas de agua alrededor de la maceta, las dejo con el mismo sustrato. Y por ejemplo, cuando son plantas que requieren menos riego, simplemente les empiezo a mirar el sustrato, les coloco un palito y allí voy midiendo la humedad. Si el palito sale totalmente seco, las voy regando ligeramente para evitar problemas de pudrición. Por ejemplo, hay unas que traen un poquito más de tierra o a veces traen un poco más de arena, entonces yo voy mirando, las voy sacando de esta manera. Por ejemplo, esta ya tiene humedad, pero no tiene mucha piedrita, sino tiene casi tierra negra. Entonces yo espero más o menos un mes para empezar a cambiarle la tierra y no la voy a regar hasta que esta tierra esté totalmente seca, y la voy a cambiar también de sustrato, pero siempre y cuando ya haya pasado más o menos un mes, que ya vamos viendo qué tipo de tierra trae. Ahora miren, por ejemplo, esta, que es una planta compacta de hojas un poco carnosas, tampoco las podemos estar regando cada 8 o cada 15 días, sino esperar que ya vaya secándose totalmente el sustrato y luego sí, ahí las voy regando. Otra cuestión que yo tengo es revisarle las plagas. Por ejemplo, hay plantas donde las plagas las empiezan a atacar o vienen con ese tipo de plagas, aunque cuando tenemos suculentas que son de poco riego, estas cochinillas no las atacan mucho, sino cuando atacan es cuando tiene exceso de humedad. Por ejemplo, cuando tenemos unas plantas bonitas, exóticas, debemos cuidar también todo lo que son las cochinillas, pero normalmente cuando las traemos estas no vienen tan húmedas y por eso casi no traen cochinillas. Bueno, en el caso de estas piedras vivas, a veces nos preguntamos, ¿será que toca regarla el día que la traemos? ¿Será que la regamos al otro día o a la semana? No, resulta y pasa que él va avisando. Por ejemplo, este se va como arrugando, entonces él nos va avisando, bueno, que vamos a mirarle el tipo de tierra que trae. Si de pronto no trae la tierra adecuada, la podemos cambiar, pero no lo vamos a cambiar de la maceta tanto. ¿Por qué? Porque este es una planta que todo lo que ustedes ven es un tallo carnoso, él tiene sus reservas de agua y aguanta muchos periodos de sequía. Ahora, si ustedes tienen uno de estos y lo trajeron y se empezó como a arrugar, hay muchas veces que estos cuando ya están madurando empiezan como a arrugarse y es tiempo de empezar a cambiarle el cuellito esta pielecita, entonces la quitamos, la abrimos y dentro de él hay una plantita nueva. Entonces no nos vamos a preocupar mucho cuando se abre demasiado. A veces nos pasa que los compramos y ya están un poco viejos o adultos, entonces aquí se empieza como a abrir, los sacamos y ahí empieza a salir el otro nuevo y empezamos a mirar que es una planta nueva. Sin embargo, cuando este no empieza a dar esos indicios de que se abre por esta parte, entonces lo dejamos así y simplemente lo empezamos a regar ligeramente, muy poquito, digamos, van midiendo en una jeringa, en una cuchara, o si ya saben, entonces le colocan un poquito de agua, lo colocan ahí a hidratar unos 10-15 minutos y luego sí, lo quitan de ahí. También van a medir la humedad con un palito, meten el palito, si el palito sale seco, entonces vuelven a regar así ligeramente. ¿Por qué? Porque él guarda mucha agua allí. Bueno, por ejemplo, en el caso de esta, que es crestada, esta también trae una cantidad de hojitas, de allí guarda sus reservas de agua. También vamos mirando si de pronto tiene punticos blancos, alguna cochinilla y listo. Bueno, acá por ejemplo esta, en el lugar donde la obtuve, dijeron que no, que es de muy poca agua y yo he visto que ella tiene como unas pelusas en las hojitas. Entonces si de pronto te encuentras con una planta de esta, vas a empezar a mirar que no le debes regar las hojas porque esto es como un pañito, como una esponja, entonces estas hojitas empiezan a absorber la humedad y cuando te das cuenta entonces están podridas. Siempre es bueno empezarlas a regar por la parte de abajo. Otra parte importante es que si de pronto ustedes dicen, no, yo he visto que hay que empezar a darles abono porque si no la planta se nos va a morir, se nos empieza a decaer, resulta que no. De pronto estas plantas cuando nosotros las compramos traen un abono más o menos para 3-4 meses, a veces hasta 6 meses, y son unas plantas que como tienen crecimiento lento, entonces no necesitan tantos nutrientes como muchas otras plantas que
que tenemos de flores o esas hojas grandotas. Entonces, por ejemplo, este que tengo acá, que es el senecio delfín, este por ejemplo necesita mucho riego, necesita de nutrientes. ¿Por qué? Porque él va gastando todos los nutrientes en estas hojitas. Cuando tenemos estas plantas, por ejemplo las que les he mostrado acá en la parte de abajo, necesitan menos abono. Por ejemplo, estas de piedras vivas que ustedes ven acá, a ellos casi no hay que abonarlos. Yo normalmente cuando empiezo a tener este tipo de plantas los abono muy poquito, pero sí requieren abono, por ejemplo, cada 6 meses, cada 8 meses. Y cuando son así pequeñitos que uno los empieza a cuidar, entonces ahí sí le pongo cada 2 meses. También hay unos abonos que venden fertilizantes para suculentas, o simplemente empezamos a hacer unos abonos orgánicos en casa, pero esos abonos orgánicos en casa que hacemos los tenemos que usar con precaución, que no se nos vaya la mano o al dejarlo muy espeso. Simplemente tiene que ser como a manera de té, un agua muy ligera, y con eso lo regamos cada vez que vamos a regar, como se regan cada 15, cada 20 días. Hay partes donde la tierra es húmeda, donde hay climas húmedos, entonces lo vamos a regar menos veces porque en el ambiente hay humedad, entonces lo regamos menos. Y aquí, por ejemplo, cuando son de pronto plantas que ustedes ven, por ejemplo, como son las jabortias, ellas también tienen una gran capacidad de almacenar el agua, y también los riegos también son ligeros. Digamos, si ustedes ven que la planta se empezó a arrugar, entonces le hacen reguitos ligeros hasta que la planta mejore. Cuando ya mejore, entonces ya empiezan a darle el riego cada semana, cada fin de semana, cada 2 semanas, dependiendo de la necesidad de la planta, porque a veces, por ejemplo, nos dicen hagamos un té de plátano, de papa, porque eso es la maravilla para las plantas, sí, pero hay que mirar qué condición de riego necesita cada planta, porque cuando empezamos a regar, por ejemplo, las suculentas, yo las riego con el té de plátano o té de papa, pero es un té muy ligero. Por cada cáscara de papa yo coloco 1 litro de agua, y cada vez que voy a regar siempre le doy el riego a necesidad. ¿Qué quiere decir a necesidad? A un cactus ustedes le dan, por ejemplo, unas 10 o 5 onzas de agua, a un cactus grandote. A un cactus pequeñito le das, por ejemplo, una cucharada, 1 centímetro, 2 centímetros de agua, cada 15, cada 20 días. Entonces hay que mirar la necesidad de las plantas, la necesidad del riego para cada planta, para que no se nos vaya a morir.